Bueno, Vicente, tú tienes una amplia trayectoria, eres músico, pero también eres docente y también investigador. Creo que Ujú. tienes un currículum bastante amplio y experiencia suficiente para la música. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál ha sido como tu campo de desarrollo musical y de investigación? Lidia, primero gracias por la invitación, por invitarme a ser parte con un granito de arena de esta producción tuya, de este hijo tuyo que ya está por ver la luz, ¿verdad? Te cuento, yo soy hijo de dos cultores, ¿no? Liva y José, los cuales comenzaron ellos como matrimonio haciendo música e imbuyeron a mis dos hermanas y a mí. Así que digamos que me crié desde pequeño escuchando cuecas, tonadas, polcas, valses, corridos, etcétera. Y de ahí viene un poco esa afición, ¿no? Yo ya después de adulto, de joven adulto, eh, me gusta cantar, ¿no? Y entro al mundo de la música coral. Después del mundo de la música coral, eh, paralelo a eso sigo metido mucho en el folclore y ya comienza a manifestarse en mis inquietudes este afán de conocer un poco la raíz, de conocer el origen, pero principalmente de conocer la proyección que tenía nuestra música. Entonces, después del mundo coral me voy a estudiar canto en la Universidad de Chile y bueno, al final, después de un largo derrotero, termino en San Juan, Puerto Rico, viviendo con mi familia por casi 8 años, en donde estudié antropología con una mención en arqueología. En realidad, no por ser antropólogo per se, sino que por las posibilidades que me daba la antropología, más que nada enfocado en el campo de la etnomusicología. Entonces, en la actualidad me dedico a la docencia, soy profesor de educación musical. Ya cuando entendí que como cantante lírico no iba a hacer muchas cosas, porque era un título reducido, además que eh, donde fuere, siempre me iban a pedir cantar, digamos, no me iban a pedir acreditación de estudios ni nada por el estilo. Entonces, decido sacar la pedagogía y me dedico a la docencia. Básicamente, mi campo de estudio tiene que ver con los cantos y danzas tradicionales de Chile y bueno, me titulé trabajando el concepto de cultura e identidad nacional, más o menos dentro del campo de la educación y cómo explicar estos conceptos a jóvenes que eh, estamos imbuidos en una sociedad que es muy extranjerizante, ¿no? Entonces, ya desde hace algunos años me dedico básicamente a la docencia, cantar de vez en cuando se puede. Muy interesante lo que mencionas porque yo llegué a ti precisamente por ese bagaje que mezcla antropología, música, historia. Y en esa amalgama coincidimos en un punto que nos interesa a ambos, que es la música tradicional chilena a mediados del siglo XIX. Tú sabes que yo escribí un libro, La heredera del mayorazgo Sáenz, que está situado precisamente en esa época y di con mucho material respecto a la música, ¿cómo decirlo?, popular, un poco proscrita por la época. Y quería preguntarte qué sabes tú de ese periodo, porque los antecedentes que yo pude recopilar fue muy vinculados con una cultura casi paralela y casi como, si lo pudiéramos decir ahora, sería como un perreo, como algo muy culturalmente poco adecuado para los salones en la cueca. ¿Cómo ves tú ese periodo en la música popular chilena? Repasando un poco algunos libros acá para no tener algunos lapsus, asociaba el concepto, ¿no? De algunos ritmos de la época como lo que sería el reggaetón ahora, ¿no? Música, perdón, totalmente proscrita, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que tú sabes que las castas dominantes, las clases sociales, en todo momento de nuestra historia cultural, han tenido fuerte influencia y han tratado de controlar, de hegemonizar, ¿no?, los distintos niveles culturales y lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se debe cantar, lo que no se debe bailar, whatever. Entonces, claro, toda la música del siglo XIX es básicamente música proscrita, aquella que no viene de la oligarquía y la aristocracia en Santiago. De hecho, la cueca, por ejemplo, que es un ritmo que se instaura en Chile a partir del año 1824, más o menos, que llega con gran influencia negra, negra, mujer por Dios, ese era un término que totalmente proscrito y que denostaba a una parte importante de la población. Entonces, claro, trató de dejarse de lado, y al dejarse de lado, al alejarse de los grandes centros culturales de la época, pasaron a ser posesión de minorías, de minorías étnicas que también estaban en relación con la adquisición del poder adquisitivo y político de la época. Entonces, se concentran en los tugurios, en los explanados ajenos, entre comillas, al gran movimiento cultural del país. Pero la historia nos dice que al final estos ritmos fueron adoptados por los pitucos de la época y les gustó igual, ¿no? Porque tenía algo en su esencia que la hacía gratamente digerible para el oído del chileno medio en esa época. Y fíjate que cuando te hablo de Cosa de Negros, me estaba leyendo recién ahora un censo de 1730 por ahí, en donde Chile tenía una población de 280.000 habitantes, el 8% eran negros, sin contar los mestizos, los criollos, whatever, ¿ya? Entonces, claro, y otra cosa súper importante, Lidia, a lo mejor suena de perogrullo lo que te voy a decir, pero la música en ese tiempo era en vivo, ¿ya? No había posibilidad de escuchar música si alguien no la interpretaba. Entonces, ¿quiénes traían la música? La música culta, la música docta, ¿verdad? Venía de las grandes élites, ¿verdad? Que hacían sus viajes al viejo continente y, bueno, traían la polca, qué sé yo, estos bailes El pitucos de la vals. época que eran el vals, claro, el minué, el rondó, qué sé yo, que eran bailes que venían básicamente de España, ¿no? Y con los instrumentos típicos como la guitarra, ¿verdad? El salterio, el clavecín. Ya a fines de 1800 había algunos pocos pianos, pero nada más. Y eso, como te digo, era un clan muy reducido. Entonces, los que traían la música a nuestro país, que es súper lindo esto, eran los negros, los cuales se van mezclando, se produjo una especie de mestizaje, una simbiosis cultural, ¿verdad? Y fueron las danzas que se empezaron a bailar en estos explanadas alejadas de la gran oligarquía de la época. Entonces, ellos eran los que llevaban y traían la música de nuestros vecinos. Estoy hablando de una población de 280.000 personas en Santiago a fines del siglo XVIII. Entonces, se queda esta impronta en el Chile de la época, con esa clara diferencia. Pero al final el mestizaje, la simbiosis cultural se produce igual. Y aunque hay cierta reticencia a la cueca, por ejemplo, hacia fines de 1825 ya se estaba bailando la sama cueca en los grandes salones de Santiago.
Dígame, dígame. Muy bonito, muy interesante lo que tú mencionas, sobre todo por la influencia afro en nuestra cultura. Bueno, si tú recuerdas, en la batalla de Chacabuco hubo un batallón completo, que era el batallón de los Pardos, que era el que O'Higgins trajo, digamos, a la independencia, los llamó ofreciéndole las cartas de libertad, las cartas de ciudadanía. Y en el fondo quería preguntarte, ¿dónde conseguían ellos los instrumentos, por ejemplo? Porque traer un clavicordio a Chile a principios de la primera mitad del siglo XIX costaba, y costaba mucho dinero. ¿Cómo traían los instrumentos? ¿Qué instrumentos interpretaban estas primeras zamacuecas, por decirlo de alguna manera? Mira, según algunas descripciones de investigadores como Vicuña Maquena, como José Zamacoy, que fue un músico que vivió todo este periodo, ellos hablan de la guitarra como un instrumento más popular, digamos, ¿no? La guitarra era el instrumento que la llevaba en ese tiempo y lo demás eran acompañamientos de percusión. La mayoría de las danzas que se describen por aventureros y cronistas de la época hablan de básicamente la guitarra. No tenemos más antecedentes que ese. Sin que por eso en algún momento de la historia, ¿verdad?, haya aparecido algún instrumento raro, pero básicamente la guitarra porque eh, era un instrumento fácil de tañir. De hecho, de ahí viene el concepto, ¿verdad? Y lo podemos ligar con el desarrollo de la guitarra traspuesta, ¿no? Que es esta forma de tocar la guitarra en donde se le alteraban algunos sonidos a las cuerdas y ya dejaba de tener la afinación tradicional y los criollos podían con un dedo hacer un acorde y con la guitarra al aire hacer otro, y ya tenían la posibilidad de cantar. Ese es el desarrollo de la guitarra traspuesta, que no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, ¿no? Básicamente va bajo el mismo principio. Entonces, y lo demás eran danzas de pareja suelta, lo que se conocen como bailes de tierra, eh, y el Y canto básicamente era lo que más unía. claro, las Y de palmas. palmas, claro. Bueno, de ahí vienen un montón de instrumentos de origen casero. Aparece ya en el siglo XX el rabel, ¿verdad? Que es la copia folclórica del violín hecho de una calabaza, ¿no? Los primeros. Ya después desencadenan el rabel que todos conocemos, que es aquel instrumento flotado de tres cuerdas. Eh, las castañuelas, las cascahuillas, estas sonajas hechas de pezuña de algunos camélidos que se secaban y tenían un sonido, etcétera. Por ahí va. Bueno, y además, sin contar, ¿verdad? El aporte de todos los negros con sus tambores e instrumentos de percusión a base de cuero tensado. Pero eso era más o menos lo que tenemos en antecedentes. Entonces quiere decir que podríamos haber encontrado una cierta artesanía o pequeña industria, unas mini pymes de creación de instrumentos. O sea, tiene que haber habido gente que hiciera esto, que tenía el conocimiento ancestral de cómo generar esta música, ¿verdad? Claro, por supuesto, yo creo que ahí va un poco el ingenio y la creación de nuestro hombre de campo, de los criollos de la época, en cómo ellos, porque igual, o sea, yo entiendo que en una fiesta una guitarra queda con gusto a poco, ¿no? Y bueno, ahí empiezan a salir instrumentos como el tormento, por ejemplo. Eh, yo tengo antecedentes de cultores que alguna vez me mostraron guitarras quebradas sin el mango y que lo usaban como instrumento de percusión. Entonces, aparece una singular forma de ir adaptando, de ir copiando los instrumentos que traían las grandes oligarquías de la época y adaptándolas y construyéndolas con lo que tenían en ese momento. El violín de calabaza, por ejemplo, las higueras como sonajas, ¿no? Estos instrumentos que se secaban y con la semilla adentro se producía este sonido, y por ahí para allá hay un montón de explicaciones de cómo se las ingeniaban para ir satisfaciendo estas necesidades de expansión, de recreación, de, de irse conectando entre lo que era el canto, la divinidad y la tierra, básicamente.
Me imagino y empieza a correr ya la imaginación, ¿no? ¿Cómo sonaba esto? ¿Cómo se sentía ese ambiente de música en vivo? Por ejemplo, en una ramada o en una especie como de chingana. Las chinganas famosas que todos hemos escuchado y todo eso. ¿Cómo podríamos describirle a los que nos están escuchando cómo funcionaba esta chingana? ¿Qué elementos tendría desde el punto de vista musical? Porque eran, parece, un elemento fundamental en cualquier chingana, aparte de la empanada, la cazuela y esas cositas que eran invariables. Bueno, claro, la chingana en realidad, bueno, primero hay que explicar que el concepto de chingana no es el mismo que conocemos ahora con el concepto de fonda, ¿no? Que es como la- lo que se heredó en cuanto solamente al término. Eh, Primero, estamos hablando en una época que no había luz, el agua había que traerse, había que cargarse, en donde la música tenía que ser en vivo. Por lo tanto, el concepto de chingana, nuestra gente de la época no lo tenía pensado como lo pensamos ahora nosotros, ¿no? No, oye, vamos a hacer una fiesta y van a ir los chiquillos y van a hallar la música y vamos a escuchar. No, ellos se juntaban y existían algunos roles culturales que eran las cantoras y los cantores populares, que eran los grandes amenizadores de esa fiesta. Y esto pasó hasta el siglo XX. Yo tengo nociones en mi familia de algunas tías de mi abuela que eran cantoras de matrimonio, en donde independientemente de lo que se celebrara, ellas eran fijas en las fiestas de la época. Te estoy hablando de mi abuela, eh, Amada Sánchez, que vivió en la época, vivió en Las Cabras. Ella era una mujer muy solicitada en ese sector. Entonces, el concepto de la chingana era un concepto que se aplicaba en como las grandes fiestas tradicionales, ¿no? En las grandes fiestas que unificaban a grupos de personas, más que las fiestas familiares, esas las llamadas tertulias, ¿no? En donde se juntaba una familia y había un cantor, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero las chinganas tenían este carácter más popular y obviamente se hacían bajo el alero de unas ramadas que eran con ramas de sauce, bueno, los típicos árboles de la época, y se juntaban a celebrar acontecimientos que tenían que ver con la religiosidad popular, independientemente de que minutos antes hubieran estado celebrando en el templo, ¿verdad? Pero ya después venía la fiesta pagana en relación a lo mismo, y eso era lo entretenido. Y la gente se juntaba, hablaba, conversaba y llegaban las cantoras que en un principio fue usufructo de mujeres, ¿no? Ellas eran las que cantaban y amenizaban. Y las danzas se hacían al amparo de su música y de su canto. Y no eran pagadas, ellas eran recompensadas con la comida, con la bebida y con el reconocimiento de la comunidad a su rol cultural e histórico. De ahí la importancia para nosotros los que investigamos, la importancia de estos cultores que son los depositarios de esas mujeres después de esos varones que protagonizaron y amenizaban las fiestas de la época. Pero a mí se me ocurre que ha sido algo muy bueno, porque eran días que pasaban muchas veces. Sí, pues. Oye, y a propósito de eso, encontré yo algunos registros de periódicos donde daban cuenta de esas fiestas que duraban días, po, y días y noches incluido. Era todo un carrete continuo, un Claro. carrete pesado. Mira, me estaba acordando ahora que tú estabas hablando a propósito de la fiesta de Navidad en Chile, en Santiago Colonial. Eh, esta tradición de los pesebres, ¿no? De hacer el nacimiento, antiguamente era una tradición que se hacía por pueblo. Y era tanta la algarabía, era tanto el escándalo por celebrar la Navidad y las familias sacaban sus pesebres no fuera de la casa y competían entre ellas al, al gusto de los buenos vinos, las mistelas, ¿verdad? Que este trago que se hacía con fruta destilada, que el obispo de la época, no recuerdo el nombre, prohibió.
Ah, puede ser. la celebración de la Navidad en las calles, porque se estaba convirtiendo en una fiesta mundana. No, o Y sea, entonces, de ahí que va el concepto del nacimiento a la casa. Y y empezó a celebrar dentro de las casas. Pero antes los nacimientos eran públicos, eran en las plazas, en los lugares, y muy acompañados de mucha comida y mucha bebida. Eh, yo creo que esa era como, entre comillas, como la droga de la época, ¿no? Porque, como te digo, la música, si bien es cierto, era muy importante, pero si no tenían los músicos, está ahí frito, po. Entonces, el tomar y el beber era parte y era parte y era sinónimo de pasarlo bien. O sea, una fiesta sin copete, sin comida, ahora sería sin copete. La comida da lo mismo, comemos cualquier cosa, pero en esa época no. Ahí ya no pero yo solamente hablo del ahí clima. yo te tengo un desafío, Vicente. Dígame. Yo creo que deberíamos tener la oportunidad dentro de poco, quizá en otra conversación que podamos hacer, donde tú me puedas mostrar, por ejemplo, puedas tener a lo mejor una pieza musical ya grabada o algún proyecto en este sentido para que nos cuentes cómo sonaba la zamacueca originalmente o algún trabajo de rescate en eso. Ahí, muchas. Claro, perfecto. Eh, a mí me gustaría hacerlo más en vivo, ¿ah? Aprovechando que son instrumentos acústicos, y ningún problema. Hay algunas cosas que me gustaría mostrarte. Yo, con una de mis hijas que me ayuda en el canturreo y en el guitarreo, algunas cosas preparadas con ella. Yo hace algunos años atrás monté un espectáculo en donde mostré un sinnúmero de danzas, ya algunas extintas, eh, de 1900, de fines de 1800, y que sería muy lindo recrearlas, pues, para que la gente vea eh, cómo se mantiene esta identidad viva. Hay folcloristas que recrean mucha coreografía y le ponen coreografía a todo. Y hay otros folcloristas que estamos interesados en que se sepa cómo era antiguamente. Entonces, siempre es importante mantener esa cultura, esa tradición. Y nada, perfecto. Yo feliz, yo creo que el mejor aporte que se puede hacer y que yo puedo hacer es mostrando cómo se cantaba, cómo se bailaba y cuál era la música que la llevaba de la época. Así que maravilloso. Ya, entonces vamos a quedar con el desafío de tener tal vez un canal de YouTube tuyo, tal vez una página web o alguna grabación que tú pudieras hacer o algún espectáculo, que de todas maneras nos encantaría escucharlo. Así que te tomo la palabra y esperamos que nos des ese producto, esa obra. ¿Te parece? Sí, me parece. Yo espero haber sido un aporte con lo que yo sé, con lo que he aprendido de los grandes maestros, porque esto no es algo que yo inventé, ¿no? Yo no quiero ser ningún presumido. El conocimiento se construye a través de la deconstrucción de lo que otros han escrito y de lo que vamos sacando y de lo que vamos tomando y vamos rearmando. La historia es una cuestión muy manipulable, así que hay que saber dónde buscar y a quienes consultar. Así que yo, perfecto, maravilloso, cuando tú me digas, nos tiramos al ruedo y hacemos de este espacio una chingana de la época. Me parece genial. Y vamos a dejar abajo en la descripción tu sitio web o tus redes sociales para que también nos puedan hacer consultas y nos podemos volver a juntar, ¿te parece? Me parece estupendo, a la orden. Fantástico. Gracias Vicente Soto por acompañarnos, gracias por ese conocimiento. Me encantaría después en otra ocasión poder hablar más de tus tías, las cantoras, porque también tengo una abuela que también era cantora, así que tenemos mucho, mucho en común. Maravilloso. Aquí Muchas estamos a la gracias. orden. Lidia, un gustazo y será hasta la próxima.